Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos aquí para hablar y escudriñar acerca de la palabra del Señor. Bueno, como ustedes pueden notar, hoy me encuentro solo en esta parte de este escenario. Y bueno, nuestro hermano Luis no pudo acompañarnos hoy por asuntos de salud. Oramos para que el Señor pueda traer pronto pues una recuperación a su salud. Y en esta noche, hermanos, estamos aquí y quisiera darle una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y una vez más darles muchas gracias por permitirnos en esta oportunidad, nuestra última noche en este año de transmisión, darles gracias por permitirnos estar con ustedes allí en la intimidad de sus hogares y listos pues para estudiar la palabra del Señor. Quiero pues anunciarles una vez más lo que hablamos el miércoles pasado, que hablamos acerca pues que hoy es nuestro último programa de este año. Agradecemos sinceramente el que usted nos haya seguido por un espacio de 3 meses en estas transmisiones, pero que hoy llegamos pues al final de esta transmisión en este año. Lo que va a venir después, si el Señor lo permite, es toda una reprogramación del programa, es analizar, es valorar todo lo que esto pues ha causado, los efectos y ver de qué forma pues podemos avanzar y mejorar en todo esto. Así de que vamos a estar preparados para el próximo año, Dios mediante, para tener un programa diferente, pero siempre con la misma esencia con respecto a escudriñar las Escrituras. Pero bueno, vamos entonces a entrar en materia en esta noche, hermanos. Yo espero que usted tenga su Biblia, tenga su cuaderno y tenga su lápiz ahí para apuntar algunas ideas o cosas que usted considere que son relevantes para su vida. Vamos entonces a continuar en esta noche, hermanos, estudiando el tema de la iglesia, que ya en la semana anterior abordamos, hicimos toda la introducción. Y dicho sea de paso, pues miramos ahí aproximadamente 4 puntos muy importantes, los cuales quisiera recapitularlos a fin de que nos pudiéramos una vez más pues ubicarnos en la escena. Pero sin embargo, antes de esto, quisiera leer para ustedes los versos 22 y 23 de la carta a los Efesios, capítulo 1, que es donde pues nos hemos sentado para hablar acerca del tema de la iglesia. Y dice así la palabra del Señor: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Una de las primeras cosas que abordamos el miércoles pasado en el programa anterior fue acerca de la autoridad de Cristo, y esta autoridad de Cristo, por supuesto, en relación con la iglesia, lo cual significa que Cristo está en autoridad sobre la iglesia. Él es la persona que gobierna, la persona que dirige a la iglesia, es la persona que edifica a la iglesia. Pero también miramos con respecto a esto acerca de la iglesia sujeta a Cristo por causa de la autoridad de Cristo. Pero dijimos con respecto a la sujeción que en este sentido, si bien es cierto, todas las autoridades y potestades que en el verso 21 el apóstol Pablo menciona que están sujetas, que están a los pies de Cristo, en relación con la iglesia, esta sujeción no es una imposición de parte del Señor sobre la iglesia, ni mucho menos significa que la iglesia está sometida por la fuerza a Cristo, sino que debemos de entender el panorama natural de esta relación, y es que si Cristo ama a la iglesia, pues la iglesia le corresponde a Cristo en una sujeción voluntaria. Esta es una sujeción por amor y en amor. De ninguna forma es una sujeción por temor, no es una sujeción por esclavitud, es una sujeción que la iglesia escoge en su corazón tener para con Cristo, pero esta sujeción se da bajo el fundamento del amor. No es que obedecemos a Cristo por miedo a la condenación eterna, no es que obedecemos a Cristo por miedo al infierno, no es que obedecemos a Cristo por temor a que nos vaya mal. No, es que la iglesia obedece a Cristo por amor, independientemente a todos esos elementos que he mencionado. La iglesia ahora en esta relación de amor con Cristo le corresponde al Señor pues una obediencia y una sujeción con todo el corazón y una sujeción voluntaria al Señor. También hablamos acerca de que todo lo que la iglesia hace, por ende de que Cristo es el Señor, por ende de que la iglesia está sujeta por amor, entonces también va a significar que la iglesia, todo lo que la iglesia haga, debe de ser para glorificar el nombre, para glorificar la soberanía de Cristo.
Esto en palabras sencillas lo que significa es que todo lo que hagamos nosotros en la vida de iglesia, todo lo que nosotros podamos realizar, siempre debe de tener como propósito el poder glorificar el nombre del Señor, el hacer manifiesto la soberanía de Cristo. Esto significa que en todo lo que hagamos debe de estar presente y debe de ser manifiesto y debe de ser la forma en que nosotros transmitimos el gobierno de Cristo. Entonces esto va a significar una sola cosa, hermanos, y es de que todo lo que hagamos nosotros debe de ser en virtud a la obediencia al Evangelio que hemos recibido de parte del Señor, y que de esta forma, por supuesto, estamos manifestando la soberanía, estamos manifestando la autoridad del Señor sobre nuestras vidas. También hablamos, como punto número 4, hablamos que todo creyente es miembro del cuerpo de Cristo, sin importar la raza, sin importar la procedencia, el estatus social, el estatus académico. Toda persona que ha creído en el Señor y ha depositado su fe en Cristo, ha sido insertado, ha sido introducido por la fe en Cristo en el cuerpo de Cristo que, bueno, llamamos en este caso, pues como Pablo lo menciona, la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Pero quisiera en esto detenerme unos minutitos nada más, porque cuando hablamos acerca de esto, de que cada persona, sin importar quién sea, toda persona que pone su fe en Cristo es introducida inmediatamente en el cuerpo de Cristo, la iglesia, aunque lo podemos ver de una forma rápida, superficial y tal vez sencilla, pero este acto en sí mismo representa un enorme milagro para nosotros. ¿Y por qué hablamos de un milagro? Hablamos de un milagro de gracia. Y mire, por ejemplo, lo que dice Efesios capítulo 2, verso 14. Nuestra hermana Kim, que está en la otra parte de este lugar, ella pues nos va a hacer lectura de algunos textos bíblicos, aunque no le vamos a ver, pero vamos a escuchar la lectura de algunos textos bíblicos. Y Efesios capítulo 2, verso 14 dice de la siguiente forma: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dice que Cristo, Dios a través de Cristo, hizo que de ambos pueblos, y esa referencia de ambos pueblos está hablando, por supuesto, del pueblo judío y está hablando del pueblo gentil. Entonces, en otras palabras, lo que el apóstol Pablo está hablando allí es que Dios había tomado la determinación en Cristo de unir a esos dos pueblos para conformar un solo pueblo delante de Dios. Y esto significa algo extraordinario. De repente para nosotros en nuestra cultura latinoamericana no representa mayor cosa, pero sí para un judío, y peor en aquellos tiempos aún, representaba un gran desafío. Y es el hecho de cómo un judío podía entrar en una comunión, en una relación con los gentiles, cuando ya por sentado, tanto por religión de ellos y tanto por cultura de ellos, para ellos era casi que abominable tener algún tipo de relación, algún tipo de amistad con los gentiles. Entonces imagínese usted el milagro extraordinario que ocurre a través de la gracia de Dios cuando Dios toca el corazón de un judío y toca el corazón de un gentil, y ambos son insertados en el cuerpo de Cristo para vivir plenamente de una relación de afecto, una relación de amor, una relación de cariño, una relación donde no hay una distinción por lo que se había sido, sino por lo que ahora se es en Cristo. Por supuesto que, como dije, en aquella época, tanto para el judío y tanto para el griego, pues tenía una gran implicación que tal vez no la tiene hoy de una forma natural en nosotros, pero sí va a tener una implicación de índole espiritual muy profunda también en nosotros, porque lo que esto significa es que de repente hoy usted ha salido de, llamémosle de esta forma, de una cuna de oro de su familia, y a esto pues lo que quiero decir es que de repente usted ha sido una persona amable, una persona gentil, pero que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, y de repente tenemos a alguien que ha sido un homicida, un violador, pero que ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Imagínese ahora que en Cristo y en el cuerpo de Cristo estamos llamados para tener una relación sin distingo de las cosas que nosotros fuimos. Por eso el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, va a hablar referente a que en otro tiempo conocimos
a Cristo en la carne, hablando del ministerio terrenal de Cristo, pero más adelante Pablo dice de que ahora nosotros en Cristo ya no nos conocemos, no nos reconocemos como lo que fuimos en el pasado antes de Cristo, sino como lo que hoy somos en Cristo. Eso significa que de repente un colombiano puede tener una linda relación con un costarricense. ¿Por qué? Porque solo la gracia puede fusionar de tal forma en ellos y crear un milagro extraordinario en el corazón, en la vida, en el pensamiento, en el carácter de ellos, de tal forma que puedan mirarse como hermanos. Y por eso quise detenerme en esto, porque solo esto es un gran milagro de parte de Dios, y que por supuesto ese milagro se gesta por la gracia del Señor en nuestras vidas. Entonces, hermanos, en el programa anterior habíamos mencionado que lamentablemente dentro de la vida de la iglesia muchas veces existen esos grupitos, ¿verdad?, preferenciales, donde yo escojo cierto tipo de personas para relacionarme, pero que hay otro grupo de personas con las que no me relaciono. Yo debo decir esto en honor a la verdad, y eso es tan desagradable delante de los ojos de Dios, y que por supuesto es desagradable para nosotros también que estamos dentro del cuerpo, porque no se supone que la relación entre creyentes en el cuerpo de Cristo, en la iglesia local, deba de ser así. Se supone más bien que los que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios debemos de evidenciar esa gracia sabiendo de que la otra persona, no importa de dónde venga, no importa lo que hizo, no importa cómo sea, si ha sido alcanzado por la gracia de Dios, es mi hermano y yo soy hermano de esa persona, y debemos de correspondernos en una relación como el Señor pues previamente también lo establece. Por eso es muy importante el tema de estudiar la iglesia, porque a veces nos pareciese en la iglesia como un club social donde va a depender mucho la forma de donde nosotros procedemos para así relacionarnos. Pero en la iglesia, pues el apóstol Pablo revela esto, que la iglesia es un cuerpo, y eso significa que todos somos miembros los unos de los otros. Y como digo y repito una vez más, esto es un milagro de la gracia de Dios, que los que verdaderamente hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, no tenemos ese distingo, no tenemos esa separación, no tenemos esos muros que nos dividan dentro de la iglesia, sino que con todas las personas procuramos relacionarnos y tener buenas y sanas relaciones dentro de la iglesia local. Cuando hablamos acerca de esto, debemos de tener en el panorama también algo que nosotros mencionamos con respecto a qué es la iglesia. Agradecemos el pensamiento que algunos de ustedes expresaron en el programa anterior, pero casi que al final del programa concluimos que la iglesia es el grupo de escogidos por Dios para salvación, pero también llamados por Dios a salir, pero a salir del mundo. Eso significa que los que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios tenemos la comisión, tenemos el llamado de parte de Dios de vivir de una forma distinta al mundo, de vivir de una forma diferente al mundo, de actuar, de pensar, de sentir y de conducirnos de una forma totalmente diferente al mundo. Por eso es que la iglesia es el grupo de personas escogidas y llamadas por Dios a salir del mundo, lo cual significa que somos llamados para ser diferentes. Y cuando pensamos en esto, debemos de pensar que la iglesia tiene una gran similitud con el pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Egipto. Cuando el pueblo de Dios estaba cautivo en Egipto y Dios lo llama, Dios lo liberta a través de Moisés, este pueblo va a ser llamado por Dios después de su liberación, después de ese encuentro con Dios, va a ser llamado a ser diferente a todas las naciones en aquella región de la tierra. Ellos son llamados a ser diferentes y Dios va a establecer para ellos principios, pautas de vida, de tal forma que pudiesen ser diferentes a las demás naciones. Quisiera en esta noche referirme por lo menos a 2 escrituras con respecto a esto, para que podamos ver la similitud que hay entre la iglesia y entre el pueblo de Israel allá cuando fue sacado de Egipto. Éxodo capítulo 19, versos 5 al 6 dice de la siguiente forma: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mire qué interesante que cuando Dios le habla a Moisés para que éste comunique al pueblo de Israel este mensaje de parte de Dios, Dios está hablando acerca de ser un pueblo escogido, de ser un pueblo distinto, después de ser un pueblo santo para Dios.
Pero miren qué interesante, porque ese mensaje de parte de Dios al pueblo se está dando dentro del contexto en el que el pueblo llega al monte Sinaí, el monte donde Dios había escogido para manifestarse y revelarse al pueblo de Israel. Así que una vez que Dios sacó al pueblo de Israel a través de Moisés, Dios lo conduce al pueblo hasta el monte Sinaí para darle ahí mandamientos. Y esto es importantísimo, hermanos, en la vida cristiana, porque de la misma forma, así como Dios libertó a Israel y lo llamó para ser un pueblo distinto a las demás naciones, también le establece a ellos principios, le establece la ley, le establece los mandamientos que nosotros conocemos, y esto es con el propósito que el pueblo de Israel pudiese obtener una diferencia a las demás naciones. De la misma forma, la iglesia que ha sido escogida para salvación y llamada por Dios a salir del mundo debe de ser diferente. Pero esta diferenciación que debe de existir en la iglesia no es en base a mis razonamientos y a las cosas que yo considero, sino que debemos de ser diferentes por causa de la obediencia de la iglesia en su corazón hacia Dios en la palabra del Señor. Y asimismo podemos notar esta forma en Mateo capítulo 5, donde se da la declaración o el mensaje del Señor con respecto al Sermón del Monte. Una vez más, aquellos que ya habían sido escogidos por el Señor y llamados por el Señor, en este particular Jesús los llama a ellos, y Jesús desde el monte comienza a darles la instrucción de cómo debían de vivir aquellos que tenían la decisión en su corazón de seguirle al Señor. Pero permítame mostrarle una escritura más en Deuteronomio capítulo 14, verso 2, dice así: Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Qué hermosa declaración de parte de Dios hacia Israel. Le dice, porque tú eres un pueblo santo, eres un pueblo escogido, y te he llamado para ser un pueblo único. Y es que eso es lo que es la iglesia, hermanos. La iglesia es un pueblo único, no un pueblo exclusivo, que es muy diferente. Nunca Dios le dijo a Israel que serían un pueblo exclusivo. No, le dijo que serían un pueblo único, lo cual es totalmente y absolutamente diferente a si Dios le hubiese dicho, sos un pueblo único de una forma absoluta. No, le está diciendo, sos un pueblo único, no es un pueblo exclusivo. Y cuando pensamos en la iglesia también tiene esta misma particularidad. La iglesia es un pueblo único para Dios, es un pueblo único para el Señor, pero no es un pueblo exclusivo. Porque si fuese un pueblo exclusivo, significaría que nadie más puede ingresar a esa comunión, nadie más puede ingresar a ese pueblo. Entonces, hermanos, la iglesia no es exclusiva, sino que es en este sentido inclusiva, lo cual va a significar que toda persona después de nosotros y más allá de nosotros que sea tocado por la gracia de Dios y ponga su fe en Cristo, también va a ser parte del cuerpo de Cristo. Pero me parece que hay una gran similitud entre lo que Dios hizo con Israel y lo que Dios está haciendo ahora con la iglesia. Pero bien, habiendo abordado esto, hermanos, vamos a pasar a mencionar algunas definiciones con respecto a la iglesia, o más bien algunas características de la iglesia que pienso yo de que es muy importante que las podamos tener presente. Lo primero entonces que vamos a ver con respecto a la iglesia es que vamos a ver a la iglesia como un plan divino. Efesios capítulo 1 y verso 10 dice de la siguiente forma: De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Una de las cosas que nos enseña este verso y nos muestra el apóstol Pablo es que siempre fue el plan divino unir todo aquello que el pecado había separado. Y esto incluye, por supuesto, las relaciones entre las personas, la relación entre el ser humano. Así que cuando Pablo habla de que Dios se había propuesto desde la eternidad reunir todas las cosas en Cristo, es que esto también, pues como dije o mencioné en este momento, tiene que ver con unir a las personas también que por causa del pecado se habían separado, no solo de Dios, sino entre nosotros mismos, ¿verdad? Porque el pecado siempre va a dividir. Entonces, hermanos, cuando pensamos en esto, debemos, por supuesto, tener en cuenta
que incluye no solamente la unión de las personas o la relación de las personas que no están en Cristo, pero también va a incluir la relación armoniosa dentro de los mismos creyentes. Dicho en palabras sencillas, cuando hablamos de que la iglesia es un plan divino, es que Dios siempre pensó de que una vez que salvase al hombre, debía de ser insertado dentro de una comunión, dentro de una comunidad totalmente diferente a todo lo conocido y a todo lo existente en ese momento. Por lo cual, cuando pensamos en esto como la iglesia, debemos de considerar que la iglesia es un proyecto, no es un proyecto, que surge por una razón casualística. La iglesia no es el resultado de una casualidad. La iglesia no es ni el resultado después de la crucifixión de Cristo, sino que la iglesia es el resultado de un plan divino. Así como la gracia fue establecida desde la eternidad como un plan divino para el hombre en cuanto a la salvación del hombre, asimismo la iglesia también en ese mismo momento y en esa misma eternidad fue planeada por Dios, nació en el corazón de Dios para con nosotros. Y esto lo que significa es que una vez que Dios tocara la vida de las personas y fueran traídas a Él a salvación por su gracia, inmediatamente Dios también estableció que la iglesia debía de ser constituida. ¿Por qué esto es muy importante para nuestra fe cristiana? Bueno, porque debemos considerar que la iglesia no es una institución humana, como de repente hemos pensado. La iglesia no le pertenece a un hombre en particular, no importa cómo se llame, no importa el tipo de ministerio que tiene. La iglesia jamás le podrá pertenecer al hombre y jamás podrá ser del hombre, porque la iglesia es un plan divino. La iglesia fue un pensamiento divino y que nos es dado a nosotros como un regalo a través del cual podemos, a través de las relaciones entre los miembros, podemos crecer, podemos edificarnos en amor y podemos desarrollarnos nosotros, así como Pablo lo menciona en la carta a los Efesios capítulo 4, que todos los miembros, dice, unidos entre sí, y cuando estos realizan sus propias responsabilidades y cumplen con sus propios roles, así el cuerpo, dice, se edifica, el cuerpo crece, el cuerpo se fortalece y se nutre. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, debemos de pensar sobriamente que cuando nosotros venimos a congregarnos a una iglesia local o vamos y nos congregamos a una iglesia local, tenemos que tener en cuenta que ese espacio, ese momento en el cual nosotros entramos allí, estamos ante todo un plan y un diseño divino. De tal forma entonces que debemos de tener las consideraciones necesarias, teniendo en cuenta, hermanos, que la iglesia en sí misma es todo un misterio, como Pablo lo menciona, pero que este misterio se da a conocer a través del Evangelio. Y en este sentido, así como la gracia era un misterio y que no significa algo oculto y que no se revela, sino todo lo contrario, era un misterio en el sentido de que estaba guardado en la soberanía de Dios, estaba guardado en el pensamiento de Dios, pero que cumplido un tiempo en la administración de los tiempos de Dios, Dios quiso dar a conocer y Dios quiso revelar el misterio de su gracia, que es lo que hemos explicado a lo largo ya de varios meses con respecto al capítulo 1 y cómo la gracia se manifiesta. Pero de esta misma forma, la iglesia era todo un misterio, pero que se va a dar a conocer y se va a revelar a través del Evangelio. Por eso cuando pensamos en el tema de la iglesia no podemos pensar de una forma simplista, de una forma superficial. Debemos de tener toda la consideración partiendo del hecho de que la iglesia es un plan y un diseño divino y que no nace, como dije anteriormente, de una casualidad, no surge de una necesidad, no, surge como un plan establecido por Dios en su eternidad. Fue algo que Dios planeó, fue algo que nació en el corazón de Dios, que todos los que iban a ser salvos pasaran a formar parte del cuerpo de Cristo, conocido generalmente como la iglesia de Cristo. Y esto debe a nosotros de motivarnos mucho a varias cosas en nuestra vida cristiana. Número uno, a entender que si entramos dentro de ese plan divino y vivimos dentro de ese proyecto divino, por supuesto que vamos a ser bendecidos. Allí es donde el Salmo 133 cobra sentido, cuando dice, mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mire cómo termina el último verso del Salmo 133. Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Por qué Dios envía bendición y vida eterna cuando los hermanos se reúnen, cuando los hermanos están en armonía, cuando los hermanos disfrutan el uno del otro?
¿por qué Dios envía bendición y vida eterna? Sencillo, porque están dentro de su plan divino, están dentro de su proyecto. Y sabemos por las Escrituras, y uno de los principios que aprendemos de la Biblia, es que Dios no va a bendecir nada que esté fuera de lo que Él ha estructurado. Dios no va a prosperar nada de lo que esté obrando fuera de su palabra, fuera de la ley que Él nos ha dado. Por lo tanto, cuando la iglesia, usted y yo como miembro, entramos en esta comunión y disfrutamos esa comunión, buscamos todos los pretextos habidos y por haber para estar dentro de esa comunión saludable, por supuesto que Dios es glorificado, y por esa razón es que el Salmo 133, el último verso, dice: allí envía Jehová bendición y vida eterna. No es por causa del edificio, no es por lo bonito del edificio, no, es por el disfrute que hay entre sus miembros en la iglesia, que por esa razón Dios envía bendición, porque se está viviendo y se está realizando una vida dentro del plan y dentro del propósito divino. La segunda cosa que me gustaría que pudiéramos también mencionar, ya hemos visto, y lo que estamos haciendo es hacer un vuelo panorámico de todo esto, pero que si Dios lo permite, al regreso de este programa el próximo año, vamos a ampliar cada uno de esos conceptos para verlos de una forma más escritural y mirarlo dentro de un panorama más claro todo esto. Ahora solo estoy tratando de mencionar algunas cosas y hablar un poco acerca de esas cosas para poder despertar de repente el interés entre nosotros. Lo otro que podemos mirar dentro de la iglesia es la naturaleza de la iglesia. Cuando hablamos de la naturaleza de la iglesia, más bien quisiera preguntarles a ustedes, ¿a qué creen ustedes que nos referimos cuando hablamos acerca de la naturaleza de la iglesia? Es que, queridos hermanos, la iglesia tiene una naturaleza muy en particular, muy única, que no la tienen las religiones que existen en el mundo. No la tiene los musulmanes, no la tienen los hindúes, no la tienen los mormones, no la tienen los testigos de Jehová, no la tienen. La única que es poseedora de esa naturaleza, que la va a ser muy característica, es la iglesia de Cristo, cuya naturaleza es una naturaleza divina. Sí, así como usted lo escucha. Tal vez esto le sorprenda o le inquiete un poco, pero estamos hablando que la iglesia de Cristo es poseedora de una naturaleza divina. Ciertamente todos nosotros los creyentes, los que hemos conocido al Señor en todas las épocas de la iglesia, en toda su historia, somos 100% humanos. Pero cuando nosotros, tocados por la gracia, ponemos nuestra fe en Cristo, en ese momento nosotros somos insertados en el cuerpo de Cristo. Inmediatamente venimos a formar parte de la iglesia de Cristo, de la iglesia universal de Cristo, constituyéndonos de esta forma por la gracia en miembros del cuerpo de Cristo, hermanos entre nosotros. Pero cuando hablamos acerca de esto y de esta realidad, que todos nosotros somos 100% humanos, alcanzados por la gracia, pero una vez que la gracia de Dios nos ha alcanzado, inmediatamente y a partir de ese momento, dentro de nuestro ser interior, dentro de nuestro espíritu que estaba muerto por el pecado, comenzamos a vivir, y esa vida que comenzamos a obtener nosotros obedece y es en virtud a esa naturaleza divina que nosotros recibimos. Por lo tanto, la iglesia, hermanos, la naturaleza de la iglesia, si bien es cierto, la componen personas que son 100% humanas, pero en el interior de cada una de esas personas habita y es característico la vida divina, la naturaleza divina. ¿Cuándo inicia esto? Bueno, esto inicia, no termina, no acaba allí, sino que inicia a través del nuevo nacimiento, lo cual lo describe el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 6. Nos habla acerca del nuevo nacimiento, y es ahí donde parte esa naturaleza divina en la vida de nosotros, los seres humanos. Así de que vamos a hacer en este momento un pequeño paréntesis en esto, pero mantenga esa idea, por favor. La iglesia es de naturaleza divina, es naturaleza celestial. Y vamos a pasar algunos avisos y ya inmediatamente retomamos una vez más este programa. Así es, muchas gracias, pastor. Y en este momento quisiera recordarles a todos los hermanos que este sábado los niños tienen su culto a las 10:30 de la mañana.
La Red Junior tiene su culto a las 2 de la tarde, jóvenes a las 5 y domingo tenemos espacios aún, así que si usted aún no ha hecho su reservación, por favor envíe un mensaje y así de esta forma se garantiza que va a tener su campo este próximo domingo. Y bueno, ahora de nuevo le vamos a dar el pase a nuestro pastor. Muy bien. Hablamos entonces de la naturaleza de la iglesia. Decimos que la naturaleza de la iglesia es una naturaleza divina, es una naturaleza celestial que habita en el cuerpo natural, 100% humano, de todos los que hemos creído en el Señor a lo largo de toda la iglesia cristiana evangélica. Esto significa, hermanos, que cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor, Dios por su gracia ha puesto en nosotros una naturaleza divina que va a iniciar, va a partir, no culmina, no termina, sino que inicia a partir del nuevo nacimiento. Y es precisamente allí, en el nuevo nacimiento, donde esa naturaleza nueva en la vida de la iglesia comienza a operar, comienza a trabajar desde el interior de ese creyente que es miembro del cuerpo de Cristo, y es desde la parte interior de ese creyente que esa naturaleza divina comienza a manifestarse, comienza a desarrollarse, comienza a crecer, y que por supuesto nos va a llevar a esa semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Permítame mencionar también tal vez una de las cosas que a veces se nos complica mucho y que quisiéramos de alguna forma poder conocer, poder entender cómo descubrir esa naturaleza o cómo saber si alguien verdaderamente es poseedor de una naturaleza divina. Pues miren, esto es algo muy simple, muy sencillo, porque la misma Escritura nos da a nosotros todos los elementos para poder nosotros determinar dicha naturaleza en una persona humana, pero una persona que ha creído en el Señor, pero que todas estas cosas se constituyen en una evidencia. Yo solamente quisiera mencionar una en esta noche por asuntos de tiempo. Y es que, hermanos, la naturaleza divina, cuando habita en la persona, cuando habita en un ser humano, en una mujer, en un hombre, quien quiera que ésta sea, pero que ha creído en el Señor, ¿cómo nosotros determinamos esa naturaleza divina? Bueno, la vamos a determinar por los frutos del Espíritu Santo. La naturaleza divina no se determina en la vida de una persona o de una mujer por el ministerio que tenga. Tampoco, mucho menos, se va a determinar por lo que haga, por el servicio que obtiene dentro de una congregación. No se determina porque es un predicador. No se determina de repente porque es un cantante, qué sé yo, por muchas otras cosas. No se determina por eso. La vida espiritual, la vida divina en la vida de una persona que ha creído en el Señor se va a determinar por los frutos del Espíritu Santo, por el fruto, del Espíritu Santo, descrito en la carta de Pablo a los Gálatas capítulo 5 y verso 22. Pero permítame rápidamente darle un fundamento bíblico acerca de que la iglesia es de carácter divino, su naturaleza es divina. Como dije, por supuesto, esta naturaleza divina habita en nosotros, que somos 100% humanos, pero esa naturaleza divina se manifiesta a través del fruto del Espíritu Santo. Y permítame darle el argumento bíblico para esto. Por ejemplo, un texto muy conocido por todos nosotros, 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este texto lo hemos usado popularmente para evangelizar, lo hemos usado para cuando alguien toma una decisión, una profesión de fe en el Señor. Pero ¿se ha detenido usted verdaderamente a meditar, a reflexionar qué significa eso que el apóstol Pablo está manifestando o está declarando? Mire que en palabras sencillas lo que el apóstol Pablo está hablando, está transmitiendo la idea, el pensamiento, el hecho de que está Dios dando origen a una creación que antes no existía. Está hablando de una nueva naturaleza. Dice el texto, de manera que si alguno está en Cristo, eso es, si has creído, si has sido insertado en Cristo, dice el apóstol Pablo, es nueva criatura. Eso significa es una nueva creación. Ya no es aquella persona que era en el pasado, sino que a partir de ese momento de su fe en Cristo, Dios comienza a operar en él y Dios establece en él una nueva naturaleza. Y esto es lo que el texto literalmente está diciendo. Está hablando acerca de algo que no existía anteriormente, pero que ahora viene a existir por el poder del Evangelio, por la gracia de Dios en la vida de una persona. Y eso tiene que ver con una nueva naturaleza.
Por lo tanto, cuando hablamos del carácter, hablamos de la naturaleza de la iglesia, debemos de entender claramente que el carácter y la naturaleza de la iglesia es divino. Y el apóstol Pablo lo está mencionando en su carta a los Corintios. Pero mira las palabras de Jesús en San Juan capítulo 3, versos 6 y verso 7. Dice así: Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que cuando hablamos de aquella persona, hombre o mujer, que ha creído en el Señor y es insertado en el cuerpo de Cristo, la iglesia, debemos de tener claro que es un nacimiento que no se produce en el término humano, sino que está hablando de un nacimiento en el espíritu. Y esto tiene que ver con una nueva naturaleza en nosotros. Pero también la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 22, mire las palabras y la declaración del apóstol Pablo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mas el fruto del Espíritu, dice Pablo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice Pablo, contra tales cosas no hay ley, no existen restricciones contra tales cosas. Mire qué interesante, porque esta es la vivencia de una iglesia que de verdad ha nacido de nueva. Esta es la evidencia de una persona que ha sufrido y ha experimentado el nuevo nacimiento. No es un asunto de que esporádicamente o que a los 20 años después de su profesión de fe va a comenzar a manifestar un fruto. No, estamos hablando de evidencias, estamos hablando de una naturaleza divina. ¿Y por qué digo que el fruto del Espíritu es un asunto divino? Porque no es natural para usted y para mí en el plano humano tener todas esas virtudes. No es natural amar en esa dimensión que Pablo está hablando. No es natural para nosotros en el plano humano tener un gozo como ese que el apóstol Pablo está mencionando, una paz, una paciencia como la que el apóstol Pablo está mencionando. Por supuesto que él lo menciona en virtud del Espíritu que nosotros hemos recibido, del Espíritu que Pablo habla que hemos recibido a través de la gracia, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, operando en nuestra vida, pero que se manifiesta a través de estas 9 virtudes en la vida de la iglesia. Entonces definimos de esta forma que la naturaleza de la iglesia es un asunto divino. Y es en virtud de esa naturaleza divina, y solamente en virtud de esa naturaleza divina, que podemos ser capaces de vivir en la altura, podemos ser capaces de vivir de acuerdo a esa conducta a la que Dios nos ha llamado. En el plano humano es imposible poder satisfacer la demanda de Dios en cuanto a una vida de excelencia. No podemos hacerlo. Definitivamente es imposible para el ser humano poder cumplir con ese propósito de Dios en cuanto a la vida práctica. La única forma en que nosotros podemos cumplir y satisfacer esa norma, ese estándar de vida a que Dios ha llamado al creyente, es si solamente en nuestra vida está operando una naturaleza divina. Por supuesto, una naturaleza divina que nos empuja a una vida de santidad, por supuesto, a una vida donde podemos disfrutar nosotros de la relación de los hermanos, a una vida que se va a diferenciar a las demás, a pueblos, a las demás religiones, y tiene que ver con una vida distinta en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los hermanos en la iglesia y por supuesto en nuestra relación con el mundo. Mire lo que dice, por ejemplo, Efesios capítulo 4, verso 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Este nivel de vida que Pablo nos está llamando corresponde a la vida de la iglesia. En otras palabras, es Dios quien está diciéndole a la iglesia cómo debemos de vivir en relación con los demás hermanos. Y aquí se está hablando en cuanto al hecho de cómo tener y cómo construir relaciones sanas dentro de la iglesia. Y esto es interesante porque, hermanos, alguien que no ha sufrido una conversión, alguien que no tiene esta naturaleza divina, le va a ser imposible relacionarse en esa medida y relacionarse a esa altura a la que Dios llama a cada miembro a relacionarse. Por eso Efesios capítulo 4, que dicho sea de paso, cuando lleguemos ahí, vamos a iniciar hablando, si Dios lo permite, acerca de la responsabilidad de vida. Y es que esto tiene que ver
con que los que recibimos la gracia no es un asunto que nos quedamos allí nada más en un puro éxtasis espiritual. No, es que a continuación de eso el apóstol Pablo va a mencionar que los que han recibido esa gracia deben corresponder a un estilo de vida que haga, que dignifique aquella gracia que se ha recibido. Dicho de otra forma, el que no ha recibido esa gracia y no ha tenido un encuentro con Cristo, este nivel de vida le es total y absolutamente imposible. No puede alcanzar ese nivel de vida de ninguna forma. Es alguien que no se va a relacionar, es alguien que no puede relacionarse y que mucho menos disfrutar de esa relación que el apóstol Pablo está mencionando en el capítulo 4, verso 1 y 2. Pero mire el nivel de vida al que Dios también nos llama. Efesios capítulo 5, verso 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Por supuesto que en simple apreciación de ese versículo 1, el capítulo 5, ese es un desafío enorme. Es un desafío imposible. Porque el apóstol Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué hombre en su naturaleza puede imitar a Dios? ¿Qué hombre en su naturaleza puede acercarse a lo más mínimo de una imitación con respecto al carácter y naturaleza de Dios? Ninguno, es imposible. Necesitamos tener dentro de nuestra vida entonces algo que nos pueda capacitar, que nos pueda ayudar a nosotros a poder lograr ese cometido y ese propósito de Dios. Y esto no tiene que ver nada con nuestra fuerza de voluntad, no tiene que ver nada con nuestro humanismo, pero sí tiene que ver todo con la gracia del Señor. Por lo tanto, hermanos, la única forma en que nosotros podemos vivir a esa altura a la que Dios nos llama como iglesia es siempre y cuando nosotros hayamos sufrido ese encuentro real con Cristo y hayamos recibido una naturaleza divina. Por lo tanto, cuando esa naturaleza divina está operando, hay un impulso en el corazón del creyente que lo lleva a una vida santa, a una vida de santificación. Esto no es un tema de obligación. Cuando hablamos de la vida santa y la vida de santificación, no tiene que ver con el hecho de que debo de hacer tal cosa porque la congregación X me lo pide, porque el pastor lo exige. No, cuando hablamos de una vida santa y una vida de santificación, corresponde a una naturaleza divina que está operando, está trabajando en el ser interior de los miembros de la iglesia. Y la iglesia, cuando verdaderamente ha tenido ese encuentro y esa relación con Cristo, pues es una iglesia que constantemente se está santificando, se está renovando en el Señor, porque hay un impulso natural en la vida interior de ellos que nos acerca. Permítame mostrarle una escritura para demostrarle a usted que cuando hablamos de esta inclinación hacia la vida santa y de santificación, no obedece a una fuerza de voluntad, sino que corresponde a un impulso creado por Dios en nuestro ser interior, pero que por supuesto va a necesitar, o nosotros vamos a necesitar ser consecuentes a ese impulso interior de esa naturaleza divina en nosotros. Y es lo que nos dice la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 2, verso 13, dice así. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce en nosotros el querer, así también el hacer, dice, por su buena voluntad. ¿Qué significa esto? Bueno, que es Dios a través de la gracia quien está operando en nuestro ser interior, quien está trabajando en nuestro ser interior y que por supuesto nos está siempre llevando hacia Él, nos está llevando hacia una vida santa, hacia una vida de santificación, pero nótese que no es un asunto de fuerza de voluntad, es la gracia de Dios que nos lleva, es la gracia de Dios que nos impulsa, es la gracia de Dios que nos atrae a una vida como la de su Hijo, del unigénito de Cristo. Es una vida semejante a la de Cristo. Pero por supuesto no podemos pensar de que mi voluntad queda anulada o que yo soy puesto fuera de algún tipo de responsabilidad con respecto a esto, sino que cuando Dios obra en nuestro ser interior por esa naturaleza divina, nos corresponde por supuesto a nosotros decidir, nos corresponde a nosotros actuar y movernos en dirección a ese impulso de Dios en nuestra vida. Todo esto, hermanos, que hablamos con respecto a lo que Dios nos pide como iglesia, por supuesto que solo puede ser posible en virtud de una relación real con Cristo. Alguien que está dentro de una congregación, pero que no tiene una relación real con Cristo, le va a ser imposible, absolutamente imposible,
vivir dentro de este estándar. Por eso, una vez que somos alcanzados por Dios, Dios pone un estándar de vida, pero Dios sabe que en nuestra pobre y raquítica humanidad es imposible alcanzarlo. Entonces Dios lo que hace es que nos salva, pero también nos aporta su naturaleza divina a través de la persona del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo, Dios lo hace habitar en nosotros. Dios pone la semilla, como dice la primera carta del apóstol Juan. Dios pone esa simiente incorruptible en nosotros, hablando acerca de Cristo, y es el Espíritu Santo que comienza a desarrollar esa vida interior en la vida de la iglesia. Por eso entonces es que la iglesia es diferente a cualquier religión, es diferente a cualquier club social. La iglesia de Dios es un organismo vivo, y esa vivencia va a tenerla en virtud de esa naturaleza divina, y por supuesto esta se va a desarrollar en virtud de nuestra relación con Cristo. Y la otra característica que quisiera mencionarle con respecto a la iglesia es en cuanto al hecho de la autoridad de la iglesia. Y esto es algo muy interesante, hermanos, porque cuando nosotros vemos a la iglesia, lamentablemente por tener desconocimiento de esta verdad, miramos a la iglesia como cualquier grupo, donde nosotros podemos hacer y podemos deshacer sin dar cuenta, sin rendir cuenta, hacer lo que nos da la santa gana hacer. Y eso es una total ignorancia de los miembros de una congregación. Por supuesto, no han tenido la revelación de este misterio en cuanto a la iglesia, porque no conocen de la autoridad de la iglesia. Permítame mencionar algunas cosas muy rápidas. Número uno, según las Escrituras, la iglesia tiene la autoridad para predicar el Evangelio de Cristo. Hechos capítulo 1, verso 8, un texto muy famoso, muy conocido en el ámbito evangélico, dice de la siguiente forma: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me haceréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, dice la Escritura que la iglesia como tal tiene la autoridad para predicar el Evangelio de Cristo. No estoy hablando de comunicar una religión, estoy hablando de predicar el Evangelio de salvación. Ese Evangelio del cual Pablo habla en su carta a los Romanos capítulo 1, donde dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y segundo para el griego. Pero habla de un Evangelio de poder. Esta es la autoridad que la iglesia tiene, y por supuesto que la iglesia de Cristo es revestida de este poder, de esta autoridad, pero en virtud de lo que ha venido sucediendo, en virtud de que es un diseño divino, en virtud de que la iglesia tiene una naturaleza divina. Entonces, en virtud de todo esto, la iglesia es poseedora de esta autoridad dada por Cristo. Pero también la iglesia tiene la autoridad para orar por los enfermos y tiene la autoridad para echar fuera demonios. Miren lo que dice el Evangelio de Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es la autoridad que la iglesia tiene. Usted y yo, no importa dónde se encuentre esa iglesia local, esa congregación local, no importa cuán numerosa o cuán no numerosa sea, la iglesia, hermanos, está revestida de autoridad. La iglesia tiene la autoridad del Señor para predicar, para orar por los enfermos, para echar fuera demonios. Es la autoridad que la iglesia ha recibido. Pero mírese que esta autoridad, según las Escrituras, no se queda solamente con eso, sino que esta autoridad va más allá también, y la iglesia tiene la autoridad para juzgar las conductas impropias de sus miembros. Ponga atención, la iglesia local, la congregación local, tiene la autoridad para juzgar cualquier conducta que no corresponda a una conducta cristiana entre sus miembros. Le voy a citar un texto bíblico, por supuesto, mal interpretado y mal usado, pero vamos a tratar rápidamente de tener un poco de luz sobre ese texto bíblico. Y me refiero al Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 15 al 18, que dice así: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano.
Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bien, ciertamente no tenemos el tiempo para hablar de cada uno de los detalles que este texto habla, pero permítame hacerlo rápido de una forma general. ¿Qué está pasando aquí? Jesús está estableciendo una norma a través de la cual, un proceso a través del cual se deben de arreglar las relaciones y se deben de sanar las situaciones impropias dentro de una congregación. Y lo primero que Jesús hace es poner a 2 personas, una de ellas ha cometido alguna ofensa, no sabemos exactamente qué es, pero el hecho es de que ha cometido una falta impropia hacia un hermano, ha ofendido de repente a un hermano. Entonces Jesús dice, ve tú y repréndele, exhórtale en privado. Si te oyere, dice, has ganado a un hermano, pero si no te oyere, entonces ve con 2 o 3 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Eso significa que vamos entonces a un hermano, le exhortamos, le reprendemos. Si no modifica su conducta, entonces vamos a traer a 2 o 3 hermanos más de la congregación para que sean testigos. Y si después de esto la persona que tiene una conducta impropia no hace por donde, no recapacita en cuanto a su conducta, sino que persiste en esa conducta, entonces Jesús dice, bueno, llévenlo ya al punto final, llévenlo a la iglesia, esto es a la comunidad cristiana, llévenlo a la congregación de creyentes y exhórtenlo ahí públicamente. Ahora mire que esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque entonces dice, si no oyere a la iglesia, entonces ténganle como publicano y ténganle como gentil. Interesantemente, Jesús pone a 2 figuras dentro del pueblo judío que son bastante aborrecibles. Uno de ellos, pues pone en este sentido al publicano. El publicano era un cobrador de impuestos que trabajaba para el Imperio Romano. Así que, dicho de otra forma, este judío que trabajaba para el Imperio Romano tenía que cobrarle impuestos a sus hermanos judíos. Entonces, por eso se convertía en una persona aborrecible para el pueblo judío, porque era una persona que estaba a favor y estaba trabajando para aquellos que los estaban oprimiendo. Y también trae la figura, en este caso, hermanos, de un gentil, que por supuesto para ese momento en el que se está y en el que se desarrolla esa narración, esa historia o ese contexto, hablamos de un repudio que había de parte de los judíos hacia los gentiles, de tal forma que los gentiles eran personas de segunda clase, eran personas despreciadas. Entonces, en el pensamiento de Jesús, lo que está diciendo es, cuando alguien tenga una conducta impropia y no haga por dónde enmendarla, por dónde corregirla, y ya lo hayan exhortado, ya lo hayan tratado de ayudar, y si no cambia su actitud, entonces dice, ténganle como alguien aborrecible. Y esto pareciera un poco duro, y sé que en nuestro contexto y en el tiempo en el que nosotros estamos, donde todo es amor, esto sonaría como algo impropio de la vida cristiana. Seríamos juzgados de repente como una iglesia que no obtiene amor, pero es la autoridad que la iglesia obtiene y es lo que Jesús está enseñando. Pero mírese que Jesús va un poco más allá ahora y dice, porque de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hemos usado esa expresión de atar y se ha hecho muy popular en las últimas 2 décadas de la iglesia cristiana en Latinoamérica, el poder de atar y desatar. Entonces enseñamos en base a ese pasaje que nosotros como creyentes podemos atar al diablo, podemos desatar al diablo, sí tenemos autoridad y podemos hacerlo, pero esa no es la interpretación de ese texto en Mateo. Jesús está hablando de otra cosa y no está hablando de atar al diablo o desatar. Entonces creamos toda una falta enseñanza con respecto a eso, y ahora si algo a mí me gusta de repente, entonces yo lo ato porque lo ato para mí y lo declaro para mí. Y por supuesto, como digo, es una errónea interpretación esa escritura. Miren que lo que Jesús está diciendo es que la iglesia tiene la autoridad para mantener o retener bajo juicio a cualquier persona, a cualquier creyente dentro de cualquier iglesia local, dentro de cualquier congregación que no quiera enmendar, que no quiera corregir una conducta impropia, una conducta que atenta contra el buen funcionamiento de esa iglesia local. Llámese cualquier falta, llámese cualquier situación que
ponga en riesgo la salud, la vitalidad, el desarrollo de una congregación local, de una iglesia local. Dice Jesús, si ustedes como iglesia no le perdonan y lo retienen bajo juicio, el cielo también lo va a retener bajo juicio. Si ustedes lo perdonan y lo absuelven, el cielo también lo va a perdonar y lo va a absolver. Mira el nivel de autoridad que la iglesia tiene. De ahí es donde nuestros queridos hermanos católicos han sacado y han fundamentado una doctrina que tiene que ver con el hecho de que los padres pueden perdonar y retener pecado. Pero nótese que aquí Jesús no hace la mención a una persona o a un clérigo en especial. No, Jesús dice la iglesia, y eso significa que la comunidad cristiana puede retener bajo juicio a una persona que no quiera enmendar su situación y que persista en esa conducta aun cuando sabe que está yendo en contra del buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Eso podría ser una crítica, eso podría ser una murmuración. Y después de alguien que murmura, que critica, que levanta falso testimonio contra los hermanos, si no quiere enmendar su situación, la iglesia está en la autoridad para llamarlo a cuenta, y si no responde, la iglesia sencillamente retiene bajo juicio a esa persona, no le perdona, no le absuelve, y eso significa que en el cielo eso también va a corresponder de parte de Dios. ¿Sabía usted acerca de esta autoridad de la iglesia? Creo que la mayoría de nosotros no. Por eso nos comportamos como a veces, perdone la expresión, como nos da la gana. Hacemos lo que nos da la gana muchas veces porque no hemos conocido la autoridad y el nivel de autoridad que la iglesia tiene en esta tierra, hermanos. Entonces, permítame darle un texto más que pone tal vez o arroja un poco más de luz a esto. Y es la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versos 4 y 5. Dice así: En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué la iglesia retiene bajo juicio? Bueno, el apóstol Pablo aquí da una forma ilustrada, práctica, de cómo esto funciona. Para ponerlos en el contexto, aquí se está hablando de una situación de fornicación. Resulta ser que un miembro de la iglesia en Corinto anda ahí en amoríos pues con su madrastra, ¿no? Con la mujer de su papá. Entonces el apóstol Pablo está alarmado, sorprendido de que la iglesia en Corinto pues está viendo eso como cualquier cosa, nada está pasando. Entonces el apóstol Pablo exhorta a la iglesia y los llama a ellos a que hagan juicio sobre eso y que juzguen esa situación. Por eso Pablo dice: yo, ciertamente ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, dice, vamos a juzgar esta situación. Entonces el apóstol Pablo manda a la iglesia en Corinto que tomen a aquella persona que no ha querido corregir su conducta, que no ha querido enmendar su situación, y dice, entréguenlo a Satanás. Y yo sé que la mayoría de ustedes que se ha encontrado o ha escuchado esta declaración, se ha preguntado qué significa eso de entregarlo a Satanás. Bueno, les explico rápidamente. Como les repito, el tiempo no nos da para hacer una buena exposición de esto, pero en un futuro posiblemente la hagamos. Cuando el apóstol Pablo dice al tal hermano, a tal creyente, dice, entréguenlo a Satanás para que sea destruido su cuerpo a fin de que su espíritu se salve. Miren que lo que significa es lo siguiente, y aquí hablamos de un tema de cómo se gobernaba la iglesia en aquella época, y resulta ser que en aquella época no era como hoy, que habían tantas denominaciones, tantas congregaciones de diferentes opiniones, etcétera. En aquella época era una sola iglesia, no importaban si estaban en el Asia Menor o si estaban en otra región de Jerusalén, no, todas eran una sola iglesia, había un solo gobierno. Entonces, de tal forma que cuando Pablo dice, entréguenlo a Satanás, lo que va a significar es que en ninguna parte este creyente entre a ninguna congregación de la iglesia de Cristo. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo, al tal dice, ciérrenle
las puertas, no le abran ninguna congregación para que se congregue. Esto es un poco irónico porque en los tiempos de hoy, si algo no me gusta de la iglesia o si yo me peleo con el pastor o con la iglesia, pues me voy a la congregación que está a los 200 metros y me meto en aquella congregación, y aquella congregación a veces ni se molesta en preguntar de dónde venís, por qué venís a esta congregación, etcétera. Simplemente lo recibimos. En aquella época no era así. Si alguien salía de esta congregación Vida Nueva y quería irse a una congregación en Desamparados, resulta que ya el pastor en la iglesia en Desamparados sabía la situación de aquel hermano, y cuando aquel hermano quería ingresar a la comunión de aquella iglesia local, no era recibido, era rechazado. Esta es la expresión y este es el significado de lo que Pablo dice: entréguenlo a Satanás. ¿Para qué? Para que sienta vergüenza de su acto y así pueda venir al arrepentimiento. Entonces, esto es la forma práctica de la iglesia. Tiene que ver con cerrar las puertas a alguien, pero por supuesto esto no lo podríamos cumplir hoy. Porque hoy lamentablemente todas las congregaciones, no importa quién llegue, si es un hermano que se peleó, pues no importa, aquí lo amamos más que en la otra congregación, pero en ese tiempo era totalmente distinto. Aquí entonces miramos la autoridad de la iglesia, pero pasemos a otro plano. Tal vez con todo lo que voy exponiendo van quedando ciertas interrogantes, ciertas preguntas, guárdelas allí, en su momento las podremos responder. Hablemos de otra de las características de la iglesia, hablemos del gobierno de la iglesia. Cuando hablamos del gobierno de la iglesia, por supuesto que nos estamos refiriendo a cómo es que Cristo gobierna su iglesia. El gobierno de Cristo sobre la iglesia no es un gobierno místico, no es un gobierno que sucede ahí bajo revelaciones de ángeles y luces a la iglesia. El gobierno de Cristo sobre la iglesia se ejerce a través de aquellos hombres y mujeres a los que Dios ha llamado a sus ministerios, a los ministerios en la iglesia. Y en esto pues encontramos Efesios capítulo 4, verso 11, que dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esta es la forma en cómo Cristo gobierna y dirige a la iglesia. Es a través de los hombres y mujeres a los que Él ha llamado a diferentes tipos de dones ministeriales, a liderazgo podríamos llamar hoy. Esa es la forma en cómo Cristo gobierna su iglesia. Por supuesto que quienes gobiernan en este plano terrenal la iglesia, que son la gente que Dios ha llamado, tienen una autoridad no propia, es una autoridad delegada. Y eso significa que cuando tenemos una autoridad delegada no somos los dueños y señores para hacer y deshacer dentro de esa autoridad, sino que toda autoridad que ejercemos sobre la iglesia debe de estar perfectamente alineada a los principios y a las pautas bíblicas, a las pautas que el mismo Señor Jesucristo ha establecido para ese gobierno. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que debemos de servir, debemos de trabajar en la iglesia, no como aquellos que se enseñorean sobre la grey, sino más bien mostrándonos serviciales y ejemplos dignos de seguir a la iglesia. Entonces habla de que tenemos autoridad, pero no es una autoridad que la podemos manejar como nosotros querramos, sino que deben de ser siempre ejercidas bajo el panorama y el fundamento bíblico también. Por lo tanto, cuando hablamos de esto, me impresiona mucho el apóstol Pablo, cuando está en sus viajes misioneros y de repente se da cuenta que el evangelio ya se ha diseminado por muchas regiones en aquel tiempo y comienzan a surgir muchos problemas en aquella época, tanto que entró todo un movimiento judaizante, y estos pues son los judíos que se habían convertido, pero que ahora entraban en la comunión con la iglesia, con los gentiles. Entonces los judíos, como venían en una superioridad religiosa, querían imponer a los gentiles guardar todos los asuntos de la ley para mayor efectividad de la gracia. Era el pensamiento de los judaizantes. Ante esto, mire lo que hace el apóstol Pablo, y usted puede leerlo en su casa. Hechos capítulo 15 es donde va a surgir el primer concilio dentro de la vida cristiana, y es el concilio de Jerusalén. ¿Por qué Pablo va ante los apóstoles que están allá en Jerusalén? ¿Y por qué el apóstol va? Si él era un apóstol, era un predicador, había sido llamado por Dios a ministrar a los gentiles, predicar el evangelio a los gentiles juntamente con Bernabé. Pero interesantemente el apóstol Pablo sube a Jerusalén con Bernabé para llevar aquel problema. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está haciendo? Bueno, se está sujetando a las autoridades establecidas por Dios en Jerusalén, a la iglesia, y le lleva el problema a ellos,
y todo el diálogo que ahí se da, pues ustedes se van a dar cuenta que se expone la situación y son los apóstoles en Jerusalén los que van a determinar cómo se debe de vivir la fe entre los gentiles y entre los judíos. Pero es notable esa actitud de Pablo, que él va hacia los líderes principales en Jerusalén, porque ese es el gobierno de la iglesia. Entonces, esto es interesante que lo podamos tener claro, hermanos, porque hablamos de que la iglesia tiene autoridades y por supuesto la iglesia debe de corresponder a ellos. Pero hablemos en última instancia en esta noche, en estos 5 minutos que nos quedan, acerca de la responsabilidad de la iglesia. La responsabilidad de la iglesia. La iglesia, como cuerpo de Cristo, no solamente es la receptora de un bien de la gracia, sino que también asume responsabilidad por causa de esa misma gracia que Dios les ha dado. Por lo tanto, los llamados por el Señor, por ejemplo, y quiero iniciar por ahí, los que han sido llamados por el Señor a un ministerio, que tienen la responsabilidad de parte de Dios de ejercer una autoridad correcta, mire lo que el apóstol Pablo enseña con respecto a la autoridad que ellos deben de tener. Y es que en este sentido, los que han sido llamados a liderar tienen la responsabilidad de perfeccionar a los santos. Y esto lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, que han sido llamados para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que los que han recibido una autoridad y tienen autoridad delegada, esa autoridad delegada debe de funcionar en pro del cumplimiento de esa responsabilidad, y es perfeccionar a los santos. Eso es llevarlos a la madurez, llevarlos a esa plenitud del varón perfecto. Pero para lograr eso tiene que ver con la enseñanza, la exhortación, la formación de los creyentes en la palabra de Dios. Así que, dicho de otra forma, no es algo que yo voy antojadizamente a querer hablar o decir porque me gusta, sino es lo relacionado al Evangelio de Cristo. Esa es la primera responsabilidad que encontramos dentro de la iglesia. Son a los que han sido llamados y establecidos en autoridad. Pero la segunda responsabilidad que encontramos tiene que ver con la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad entonces de, número uno, obedecer las enseñanzas que les son dadas, y número 2, deben también de sujetarse. Hebreos capítulo 13, verso 17 dice así: Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces miramos que la iglesia tiene una responsabilidad, la iglesia de Cristo, sí, el cuerpo de Cristo. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene la responsabilidad de obedecer la enseñanza que se les da, y también la responsabilidad de sujetarse. ¿Sujetarse a quién? Sujetarse a esa enseñanza y sujetarse, por supuesto, a quienes están dando esta enseñanza. Hago aquí un paréntesis. Esto no significa que todo lo que enseñen, no significa que todo lo que digan, porque al final cada uno de nosotros como miembros tenemos la responsabilidad de escudriñar a aquellos que se nos está enseñando. Tenemos la responsabilidad y obligación de ver que si lo que se está enseñando es de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y si descubrimos que es así, pues tenemos toda la responsabilidad delante de Dios de obedecer esa enseñanza y sujetarnos a los pastores. Porque dice la Escritura que esto debemos de hacerlo para que los que están pastoreando una iglesia lo hagan con toda alegría, con toda solicitud, y no que lo hagan por la fuerza. Porque esto, dice el escritor a los Hebreos, no es provechoso para una iglesia cuando un pastor hace las cosas por la fuerza. Como segundo punto de responsabilidad de la iglesia debe de velar por el bienestar de sus líderes, debe de velar por el bienestar de sus pastores. Primera carta de Timoteo capítulo 5, versos 17 y 18 dice así: Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Miren qué fácil lo está poniendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice a los ancianos, esto es a los pastores, dice que hacen bien su trabajo, ténganlos, dice, por doble honor. A los que se esfuerzan, ténganlos, dice, por doble honor, por doble estima. Considérenlos, en otras palabras, es lo que dice el apóstol Pablo. Pero habla también con respecto a esto, que dice mayormente a los que enseñan, o sea, a los que predican, dice, tengan
cuidado de ellos. Y esto tiene que ver, hermanos, con el hecho de que la iglesia debe de velar por el bienestar de quienes les predican, de quienes les enseñan y de quienes están haciendo bien su trabajo. Tenemos la responsabilidad de velar por ellos. Y por supuesto que esto va desde el hecho del respeto hacia aquellos que nos están liderando hasta el cuidado de sus necesidades. ¿Cuántas veces usted ha pensado si aquellos que les enseñan, que les predican a usted como iglesia, si aquellos que se esfuerzan por hacer bien su trabajo, cuántas veces usted como miembro de la iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo se ha preguntado cómo están? ¿Cómo están haciendo? ¿Tendrán alguna necesidad? ¿Tendrán alguna situación en la cual yo puedo ayudarle? ¿Verdad que esto no es natural? No es natural, hermanos, en la iglesia de hoy en día. Hoy más bien se espera todo de los líderes y vamos desde la crítica hasta lo último, pero nunca pensamos en cómo ellos se sienten, qué necesitarán de parte de nosotros la iglesia. Permítame estas últimas escrituras. Gálatas capítulo 6, verso 6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si algo los pastores y los líderes están llenos, es de todos los problemas de la iglesia. Todos los hermanos emproblemados, la mayoría van a buscar a los líderes. Pero cuando tienen momentos buenos y momentos de mucha bendición, a los que menos buscan son precisamente a sus pastores y a sus líderes. Pero mire que la exhortación del apóstol Pablo a los Gálatas es que la iglesia debe de procurar a sus predicadores, a sus líderes, de involucrarlo en todo el bien también que recibe. Por eso dice el apóstol Pablo que debemos de procurar en este sentido, pues hacer partícipe de cosas buenas a todos aquellos que nos instruyen. Esto es, busque alguna forma de ser agradecido con respecto a esto. Y esta es la responsabilidad de la iglesia. Esto, por supuesto, según lo habla el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, verso 8 y verso 9, dice así. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, capítulo 8 y capítulo 9. Bueno, no vamos a tener esa lectura porque hago referencia a los dos capítulos enteros y se nos da hasta mañana leer esos dos grandes capítulos. Pero aquí lo que se está presentando es la ofrenda de una iglesia y cómo la iglesia corresponde hacia la misma iglesia en cuanto a ayudar. Y en este sentido, entonces, la iglesia debe de ser responsable en ayudar a los hermanos necesitados. Y esto no es la responsabilidad de un miembro, es la responsabilidad de todos los miembros que conforman una iglesia local. Gálatas 6:10, que es el último verso que voy a leer para ustedes para finalizar en esta noche. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Miren qué verso más interesante y hermoso es este. Dice el apóstol Pablo, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia del Señor. Si usted es una persona dada para ayudar a aquellos que no son creyentes, dejando en necesidad a los creyentes, usted está actuando de forma equivocada. A través de los años he escuchado a muchas personas decir, es que Dios me llamó a ayudar a cierto tipo de personas, ahí, cualquiera sea. Pero usted ya se preguntó si sus hermanos próximos, los de su congregación, tienen lo que necesitan. Porque si no es así, entonces estamos obrando mal. Hay un dicho que dice así, candil de la calle, oscuridad de la casa. Qué feo se ve, hermanos, cuando de repente nosotros somos dados para ayudar a la gente fuera de la iglesia, pero la gente dentro de la iglesia no les correspondemos a ellos. De ahí que Santiago nos da una tremenda exhortación en su carta. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que debemos nosotros primeramente de satisfacer las necesidades de aquellos que son la familia del Señor. Termino con lo siguiente, el creyente tiene la responsabilidad, la iglesia tiene la responsabilidad de velar por las necesidades de su iglesia local. Y esto pues tenemos escrituras para mencionar esto, el tiempo ya no nos permite. Pero en este sentido somos responsables de ofrendar, somos responsables de diezmar, somos responsables de apoyar, somos responsables de orar, somos responsables de servir en la iglesia local a la cual nosotros pertenecemos. Y tenemos muchas cosas más para un próximo programa para hablar acerca de la iglesia. Y es que la iglesia, el apóstol Pablo la define también como la familia de Dios. Y eso es todo un tema, la familia
de Dios. Pero bueno, hermanos, quiero agradecerles nuevamente por esta oportunidad que nos dan de poder compartir este tema. Quiero que sepan que es un tema que en lo personal me gusta mucho porque nos habla de la realidad y de la vida práctica que nosotros debemos de tener como iglesia. Hemos finalizado lo que es el capítulo 1, hemos iniciado con todo lo que Pablo enseña acerca de la gracia, la manifestación de la gracia, cómo Pablo ora por los creyentes para que obtengan esa sabiduría y ese espíritu, para estar prontos para actuar en lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos ha dado a conocer. Y ahora pues nos cabe a nosotros, hermanos, una vez más, exhortarles a cada uno de nosotros a que con toda diligencia procuremos profundizar en este conocimiento y podamos ahondar en el conocimiento de esta gracia, porque una vez que la conozcamos, difícilmente usted y yo pensemos en algún momento apartarnos del Señor, porque habremos conocido el amor de Dios manifestado en Cristo en nuestras vidas. Así que, queridos hermanos, muchísimas gracias. Hoy despedimos este programa de Escudriñando las Escrituras por este año y no quisiera hacerlo sin no antes agradecer a todos los que nos han colaborado. A las personas que usted no mira, no mira, pero tal vez sospecha que están detrás de cámaras, y en este caso pues quisiera dar un gran agradecimiento a nuestro hermano Alder, quien ha estado también con nosotros en esto, quien inició esto con nosotros, a nuestro hermano Isaac, nuestro hermano Jeffrey, nuestro hermano Albert, nuestra hermana King, a los que me han acompañado aquí adelante, nuestro hermano Luis, a Isaac, a nuestro hermano Steve, a todos ustedes muchísimas gracias por haber hecho posible este trabajo, este programa, y a usted que nos ha acompañado gentilmente, muchísimas gracias por su paciencia. Esperamos haber aportado algo a su vida cristiana en todo este tiempo. Que Dios les bendiga y les mandamos un enorme abrazo a cada uno de ustedes allá a la distancia. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchísimas gracias.